Los que han dejado de venir vienen, y los que han estado constantes ya no vienen. Que es un reciclaje. Usted no sea de eso, usted sea remanente fiel. Amén. Bien, vamos a abrir las escrituras al libro del Génesis, capítulo número 22. Libro del Génesis, capítulo número 22. No tengo tema para esta noche, pero le vamos a poner, porque hasta ahorita estoy pensándolo, no ya va, ¿cómo ponerle? Le vamos a poner la prueba en el creyente. La prueba en el creyente. Génesis capítulo 22, versículo número 1, dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tiene, hermano? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, qué difícil es la obediencia, Señor, porque hay tantas cosas que nos desvían. Oramos, bendito Dios, para que en esta noche a aquellos que estamos ávidos, que estamos hambrientos de tu palabra, hambrientos de tu voluntad, Señor, por favor, sé propicio con nosotros. Revélanos tu palabra y que para nosotros sea un rema esta porción. En el nombre poderoso de Jesús oramos y bendecimos todos aquellos hermanos, hermanas que están fuera del país, que están conectados con nosotros, hermanos que no pueden estar con nosotros en la iglesia. Bendícelos así como nos estás bendiciendo a nosotros en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, hermano, siéntase cómodo. La prueba en el creyente. En estos minutos que tenemos, es raro que nos pasemos de los 60, muy raro. Los que predicamos tratamos la manera de no pasarnos de 60 minutos como máximo. A veces nos pasamos porque no nos percatamos, o a veces a saber qué nos pasa. Pero es bien difícil desarrollar un tema en tan poco tiempo. Y especialmente cuando hablamos de la prueba en la vida de este maravilloso hombre, Abraham, que es el padre de la fe. Lamentablemente, pienso de que Dios insiste en ciertas enseñanzas en las Escrituras para nosotros como pueblo, tomando las palabras de mi hermano Mauricio del día domingo por la noche, que el maíz sigue a peso. Amén. No sé si entendieron, yo sí entendí perfectamente lo que el hermano dijo. Amén. O sea, Dios sigue hablando y por el mismo precio. Amén. Entonces, es bien difícil poder explicar por qué Dios habla repetidas veces en ciertas áreas de nuestra vida. Hemos llegado a tener o estar conscientes de que las áreas en nuestra vida son tantas y nosotros muchas veces por vencer una creemos que ya las vencimos todas. Las fuertes, cuando se entregan, cuando se pueden presentar en un holocausto, estas lo que hacen es que posiblemente debiliten otras áreas, pero muy difícilmente las otras áreas desaparecen. Siempre hay que pagar un precio, siempre hay que estar conscientes de esas áreas, y no importa que se queden pequeñas, estas áreas son dañinas, y a veces son más dañinas las pequeñas que las grandes. Entonces, una de las cosas que quiero darme a entender es por qué el Señor prueba, o sea, qué es la prueba en sí. Y quería usar este versículo número 1, suficiente como para que podamos tocar este tema. Sin embargo, el versículo 2 y número 3 lo vamos a leer solamente para que tengamos conciencia en qué fue lo que Dios probó a Abraham, por los que desconocen la porción. Y dice así: después que él dijo, heme aquí. Fíjese que a mí esto fue lo que
me llamó muchísimo la atención para mi vida. Es de que Abraham, cuando Dios le habló, le dijo, heme aquí. Este heme aquí es, sí, Señor. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo obedezca? ¿Qué quieres que yo cumpla? ¿Qué quieres que yo te entregue? Etcétera, etcétera, etcétera. Heme aquí, aquí estoy. Esa es la respuesta de Abraham. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva? Y esta es la enseñanza, el porqué de la enseñanza. ¿Qué es lo que nos lleva a decir, heme aquí? ¿Qué es lo que nos lleva a decir a nosotros amén, por ejemplo, en nuestra vida cristiana, en nuestra caminata? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros en lo humano a decir a nuestros padres, a nuestros autoridades, no me gusta decir superiores, pero porque no es el buen sentido de la palabra el superior, pero digamos los superiores o los mayores a nosotros, cuando nos hablan, decimos que manda. ¿Qué es lo que nos ha llevado a dar una respuesta que manda? ¿Qué es lo que nos ha llevado a decir sí papá, sí mamá? ¿Qué es lo que nos ha llevado a esa respuesta? Porque si usted nota, leímos el 1, aconteció después de estas cosas, ya hemos explicado qué cosas, que probó Dios a Abraham. Fíjense que probó, pero ahí no lo estaba probando. Ese es el encabezado de lo que escribe Moisés, el autor del libro. Pero tremendo porque sigue y le dijo, Abraham no le había probado nada, y Abraham contestó, heme aquí. Contestó, sí, Señor. ¿Qué mandas? ¿O qué mandas, Señor? ¿Qué quieres, Señor? Y todavía no le habían dicho qué. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a tener esa buena disposición? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a tener esa obediencia? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a dar esa respuesta? Es tremendo cuando vemos el mejor ejemplo de toda la Biblia, cuando el Señor dice que ha aprendido obediencia. Él aprendió obediencia. El Señor Jesús aprendió obediencia. Y vemos también a un Pablo que dice que ha aprendido. Mire que y él aprendió también obediencia, Pablo. Entonces, he aprendido a contentarme, o otra forma de aprender. Entonces, es bien interesante poder llegar el por qué nosotros somos obedientes. Esto significa que ha habido, en la vida de Abraham, ha habido un caminar. Significa que en la vida de Abraham ha habido una escuela. Significa que en la vida de Abraham no es la primera vez que se va a pedirle algo o se va a aprobar. Y esta obediencia es la que nos lleva a nosotros a ser bendecidos aquí en esta tierra. No hay otra manera de poder ser bendecidos si no somos obedientes. Entonces, el versículo número 2 dice, y dijo, hoy sí le está pasando la información de la prueba. Y le dijo, toma ahora a tu hijo. Y es tremendo cómo Dios aclara. Le dice tu único. O sea, le está diciendo tu unigénito. Y usted puede pensar, pero Abraham tenía 2 hijos. Pero Abraham llegó a tener más hijos. Como el caso de Cetura. Llegó a tener, pero aquí Dios le dice, le habla solamente del hijo que Él le prometió y que Él le ha dado, en el cual se van a cumplir sus promesas. El problema es que muchos de nosotros tenemos muchos hijos ismaelitas. Y no hablo hijos literalmente. Pero ¿qué frutos tenemos que son ismaelitas? O sea, frutos de la carne. ¿Qué quiere decir, hermano, con frutos de la carne? Frutos de nuestra voluntad. Fruto de nuestro deseo. Y esto, hermano, es bien duro. Esto es bien difícil. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve duro y por qué se vuelve difícil? Porque lamentablemente nosotros creemos que nuestros pensamientos, así son los pensamientos de Dios. Y es todo lo contrario.
Los pensamientos de Dios son muy diferentes a los pensamientos nuestros. Y Dios obra conforme a sus pensamientos, no conforme a los nuestros. Y esta es la gran cantidad de conflictos que nosotros vivimos y que hace el Señor para poder extraer de nosotros esos conflictos. O sea, cuando digo extraer de nuestra vida, aunque en nuestro interior ya somos unas personas conflictivas, pero los conflictos internos y los conflictos que nosotros generamos, ¿cómo Dios puede hacer que desaparezcan tanto los internos, que es nuestra alma, y los externos, que son las cosas que nosotros hemos generado mal con nuestra voluntad o con nuestra alma? Entonces Dios no toma en cuenta esos ismaelitas que ya le mencioné, que no son hijos, son frutos. Entonces Dios no va a obrar en Ismael, en todo aquello que es fruto de la carne. Dios no va a obrar ni en usted, ni en mí, ni aunque prediquemos su palabra, y aunque le enseñemos letra por letra, renglón por renglón. Porque Dios no obra en Ismael. Dios obra en lo que Él ha prometido y en lo que Él ha dado. Y si prometió y dio, significa que todas las demás promesas también se van a cumplir. Pero no a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. Entonces, Abraham había llegado a un nivel en donde él podía decir ciegamente, heme aquí. Ahora, nosotros somos de los que podemos decir ciegamente, heme aquí. A mí me da mucha tristeza nuestra vida, porque puedo ver mi vida y la suya por el hecho de que somos un cuerpo dentro del ministerio y que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pero es bien triste ver cuántos de nosotros, como Dios no provee, como Dios no cumple, como Dios se tarda, comenzamos nosotros a producir ismaelitas. Y por favor, entienda el mensaje que le estoy enviando. ¿De dónde salieron todos los ismaelitas? ¿Quiénes son todos los ismaelitas? Perdón. ¿Quiénes han salido de Ismael? Yo le puedo decir muchas cosas, tanto materiales como literales, en cuanto a la sangre. Pero yo no me estoy refiriendo tanto a la sangre como en lo que nosotros, en nuestra propia voluntad, estamos todavía siguiendo. Como Dios no me contesta, entonces yo voy a hacer esto. Como Dios no me ayuda, como yo tengo necesidad y como yo tengo que comer. Y entonces, ¿dónde está la palabra que no solo de pan vivirá el hombre? Pero es que mire, es que usted no sabe cómo está la situación, y qué triste es que tan rápidamente cambiamos nuestras prioridades, cambiamos de caminos, cambiamos de pensamientos, cambiamos de expresar, y algunos nos volvemos tan sinvergüenzas que ya no nos da pena que los demás sepan que nosotros estamos haciendo cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Yo pienso que algunos, o realmente es esto lo que ha pasado, lo que acabo de decir, o realmente todavía no nos ha amanecido en cuanto a ser personas definidas 100%, todo el tiempo, aún con nuestra naturaleza caída, aún con nuestros errores, aún con nuestros defectos, aún con nuestras debilidades, no importa, deberíamos, aún siendo así, ser definidos. Y no lo somos. Y podría resumírselo en una sola palabra que hemos estado estudiando. ¿Cuántos hemos vendido nuestra primogenitura? Y no el dejar de ser cristianos. Sí, le hemos creído a Dios, hemos caminado con Dios, pero seguimos produciendo ismaelitas. Bueno, que tenga oído, ¿verdad? Yo creo que la palabra no es para todos. Dios quisiera que sea para todos, pero solo el que la quiera recibir, que la tome. Entonces, estábamos en el versículo número 2. Toma ahora tu hijo, tu unigénito, tu único, Isaac. Y le aclara, Isaac, al que yo te dije, a quien amas. Y aquí hay cosas bien importantes que no las vamos a poder tocar esta noche, pero vamos a tratar de seguir con esta secuencia. A quien amas, que es difícil, ¿verdad? A quien amas, mire lo que Dios está pidiendo, en la prueba. A quien amas,
y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí, oiga, y ofrécelo allí en holocausto. Esto tiene que ver mucho con lo que vamos a ver, lo que vamos a estudiar del solo el versículo 1. Mire qué tremendo lo que Dios, es que óigame, cuando Dios prueba el corazón, de verdad que lo prueba. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes. Imagínense qué tremendo, ni siquiera le dio el lugar. Pero note que todo es un proceso. Vete de tu tierra, punto suspensivo, a la tierra que yo te mostraré. Y así salió. Ahora le dice, vete a uno de los montes en Moria, y en uno de ellos me lo vas a ofrecer. También le está diciendo, en el monte que yo te diga. ¿Por qué será que Dios no nos define el lugar? Para que nosotros no hagamos lo que nosotros creemos, o consideramos, o consideremos. Cuando Dios no nos da un lugar específico es porque Él quiere que caminemos en obediencia, porque la obediencia nos va a premiar. Yo me quedo asombrado la infinidad de detalles con las cuales Dios obra y que están allí en lo secreto, están como en el anonimato, que solamente son para aquellos que de verdad están así de atentos y que dicen, qué tremendo, sí, entiendo perfectamente, pero ese es un rema para uno. Vete de tu tierra y después a uno de los montes que yo te voy a decir, y me lo vas a ofrecer en holocausto. Abraham sabía que era holocausto. Cuando Dios le habla a usted, le habla por lo que usted entiende, por lo que usted sabe. No le va a hablar por otras cosas. Usted es agricultor, le va a hablar por medio de la semilla. Si usted es constructor, le va a hablar por medio de la construcción, de los cimientos. Si usted, lo que sea, Dios por ahí le va a hablar. O cómo le habló a aquellos que llegaron, que dijeron, buscando al Señor, que dijeron, su estrella hemos visto. ¿Qué eran ellos? Para que entendieran y para que Dios los dirigiera por medio de lo que ellos sabían y conocían. Su estrella hemos visto. Y no hay otro que diga como ellos, su estrella hemos visto. ¿Quién más sabía que era la estrella de él? Solo los astrólogos. Los que podían guiarse por medio de las estrellas. Su estrella nos ha traído hasta aquí, dijeron ellos. Y yo quiero preguntarle, explíqueme usted. Yo sé que usted no es astrólogo, pero ni yo tampoco. Por eso le puedo preguntar. Pero explíqueme, ¿cómo usted puede decir aquí me traigo esa estrella si está a cuántos años luz? Si cada vez que usted camina siente que no siempre está la estrella no se mueve, usted camina y camina y la estrella, ¿y a dónde apunta? Pues ve los misterios, pero Dios en lo que usted sabe le va a hablar y no se va a perder. Por eso sea diligente. Y más que diligente, hay otra palabra, sea entendido. Amén. Y el 3, y Abraham se levantó muy de mañana. Qué tremendo, ya era un hombre tratado. Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cuántos somos así diferentes a Abraham? Señor, ¿cómo en holocausto? Muchos de nosotros así somos. ¿Cómo en holocausto? ¿Cómo que cómo en holocausto? ¿Tú sabes que es un holocausto? Sí, Señor, pero ¿cómo? Abraham no le dijo, Señor, ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es que agarró fuego? ¿Cómo es que agarró leña? ¿Cómo es que agarró el cuchillo? Que es holocausto enteramente quemado. Entonces él sabía lo que Dios le estaba pidiendo y cómo lo estaba pidiendo.
Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros no sepamos. Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros no entendamos. Y también nunca nos va a pedir algo que no comprendamos. A menos que sea una prueba, mucho en nuestro caminar. O sea, que hayamos alcanzado un grado en el cual podamos obedecerle al Señor como lo hizo Abraham, ciegamente. Que no vamos a, aunque no entendamos, Abraham entendía, aunque no entendamos, vamos a poderle ofrecer al Señor lo que Él nos pide. Pero no lo vamos a poder ser si no estamos siendo probados. Y voy a comenzar en estos momentos porque no quiero irme alejando, quiero comenzar a hablar de la prueba para que usted comprenda por qué Dios pide y cómo es ese proceso. Amén. Ahora, fíjese que la palabra ahí es nasá, que es probar. Tomé las que más encajan en el contexto, porque esta palabra se puede usar para otros casos muy diferentes al de Abraham. Pero probar, Dios estaba probando a Abraham, es la primera, ¿verdad? Probar, tratar. Es un trato de Dios, pero no un trato en el sentido así de tratar en como muchas veces nosotros lo entendemos, de un trato que se lo asignamos a un desierto que no es desierto, sino que está fabricado en nuestra mente, porque nosotros no comprendemos que Dios está tratando como prueba. Nosotros lo aplicamos al desierto, pero nosotros estamos viviendo un desierto que no es desierto por Dios y no por nosotros, porque hemos hecho locuras y nos hemos metido en problemas. Y nosotros decimos, es que es bien grande mi desierto. No, es bien grande el lío en que se metió. Porque una cosa es que Dios lo meta a uno en el desierto y otra cosa es que nosotros fabriquemos nuestros propios desiertos. Son las cosas que nosotros debemos de diferenciar y de decir, realmente en este problema me he metido. Entonces, probar, tratar, intentar, también se puede ocupar. Ahora, en esta palabra se puede ocupar estar acostumbrado. Hablando de probar, se le puede aplicar a alguien que está acostumbrado o no acostumbrado. Por ejemplo, el guerrero está acostumbrado a la batalla, está acostumbrado a la vestimenta, porque quiero hablar de todo. Está acostumbrado a la vestimenta de lucha, de batalla, que podría ser una armadura, pues, pero a la vestimenta de lucha y de batalla. Y puede haber otro, como en el caso de David, cuando Saúl le permite que se ponga su vestimenta, su armadura, y David no puede ni caminar con ella, y le dice, no, yo no puedo. O sea, él no estaba acostumbrado a eso. No es esa la que se está hablando aquí. Mas, sin embargo, estar acostumbrado, o sea, él pudo, primero, Dios le pidió algo que sabía Dios que no podía negárselo. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a ser probado. ¿Cómo que Dios le diga a usted hoy, quiero que te congregues hoy? ¿Lo podría hacer si tiene el tiempo y la capacidad? Sí, ¿por qué? Porque usted está acostumbrado. No, Dios no le está pidiendo absolutamente nada difícil. Le dice, congrégate, y usted dice, heme aquí. Sí, Señor. Pues así le estaba pidiendo algo, aunque usted dice, ay, pero ¿qué le estaba pidiendo? Sí, pero él ya estaba acostumbrado. El trato nos lleva a que todo lo que Dios, la prueba nos lleva a que todo lo que Dios pide, se lo podemos dar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. ¿A usted le duele dar el diezmo? No. ¿Por qué? Y no siempre lo da, pues. Bueno, para los que lo dan, ¿verdad? Entonces dicen, no, sí, yo estoy acostumbrado a diezmar. Aunque oigamos al mundo cómo trata la manera de
de deteriorar la vida cristiana, la vida bíblica, cómo la ponen en mal, cómo hablan mal de los cristianos, que son tontos, que son torpes, que les lavan el cerebro, una infinidad de cosas que el mundo por la televisión, por la radio, por todo, por los libros, por toda la doctrina, mire, un ataque pero sin cuartel contra la iglesia de Cristo, no prevalecerán. Y contra usted ninguna arma forjada contra usted prevalecerá. Y condenarás, oiga, y condenarás toda lengua que se levante mintiendo. Tratan de denigrar la vida cristiana. Y qué lindo es tener convicción. Usted puede oír lo que sea y dice, supieran esto, que qué fuera de mí sin el Señor. Supieran esto, que si yo no me congregara, ya estuviera siendo la alfombra de ellos. Pero eso no lo van a entender, eso solo usted lo debe saber. Bien. Vemos que Dios probó a Abraham. Quiero comenzar con esto. Me voy a separar un momentito de lo que es la palabra. Quiero llevarlo en el contexto de la situación, el ambiente, la forma, la manera, las palabras, porque esto pasa en nosotros. Esto nos desubica cuando viene la prueba de Dios. Cuando Dios quiere probarnos, ya va a entender por qué nos prueba. ¿Para qué nos prueba? Es para bien nuestro. Lo que pasa es que no lo entendemos. Entonces, cuando Dios le da la orden, o sea, es una orden tajante, no le da opción. Hermano, qué tremendo, Dios nos va a llevar a que nos va a dar órdenes tajantes. No nos va a dejar a nosotros opinión. No nos va a dejar a nosotros arreglo, convenio. Cuando Dios pide algo, no le interesa nuestra opinión, porque no lo entendemos, porque no lo sabemos, porque no sabemos hacia dónde Dios nos quiere llevar. Por eso la orden divina es tajante y además parece, se siente, se ve como si quisiera afectar a Abraham, como que quisiera dañar a Abraham, como que quiere herir a Abraham. Así se siente la prueba, como que Dios me quiere arruinar, como que Dios me quiere destruir, como que Dios me quiere aplastar. Esa es la prueba, así se siente. Señor, pero lo que tú me estás permitiendo, lo que tú me estás pidiendo, Señor, yo no entiendo esto. Así se siente. Toda prueba nos hace y nos lleva ¿a qué? A quejarnos. Entonces, como que esto estaba afectando por el tipo de pedido, el tipo de ofrenda, estaba llevando a Abraham a afectarlo en lo más íntimo de su corazón, al pedirle que sacrificara a su unigénito. Claro, Abraham entendía perfectamente que era holocausto y a quién le estaban pidiendo. Y habían razones justas como para poder decir, Señor, pero ¿cómo? Habían razones justas, mas sin embargo, Abraham no las expuso. ¿Por qué? Porque ya estaba acostumbrado. ¿Sabe cuál es el problema de los que renegamos? Es que no estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque no hemos querido adquirir verdaderamente un compromiso con Dios. Ni siquiera hemos querido dejar nuestra tierra y nuestra parentela. Entonces, ¿cómo vamos a responder a lo demás? Si no hemos dejado nuestra tierra ni tampoco nuestra parentela, ¿cómo entonces vamos a responder a lo demás? Si lo demás es peor que dejar tierra y parentela. Porque lo que Dios está pidiendo es progresivo, es gradual. Jamás Dios le va a pedir algo a usted que Él no lo ha preparado para ello.
Lo que pasa es que usted y yo lloramos, sufrimos, lamentamos por bagatelas. Y cuando venga a pedir lo que tiene peso, y cuando venga a pedir lo que tiene sentimientos, y cuando venga a pedir lo que tiene intimidad, y cuando venga a pedir lo que realmente duele, lo que realmente nos mantiene, nuestros cimientos, no importa lo que sea. Amén. Y le aclara, a quien tanto ama. A quien ama, a quien tanto ama. Mire lo que le está pidiendo. Ahora, ¿por qué le pide esto? Lamentablemente no podemos comenzar desde el inicio, valga la redundancia, comenzar desde el inicio del llamamiento, pero usted más o menos lo conoce, no podríamos llegar a ver esta situación del capítulo 22 si empezamos a querer ver cómo estaba el llamamiento desde Ur. Entonces, el sacrificio en holocausto, ¿por qué le pidió el sacrificio en holocausto? Porque el sacrificio en holocausto era el más perfecto de entrega, de ofrenda. Era el más perfecto. Y ya va a ver por qué era el más perfecto. Entonces, mire qué tremendo lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Era el más perfecto y acepto a él, a Dios. El más perfecto y el acepto a Dios. Dos cosas bien importantes, que es para creyentes que ya han caminado. Esto a usted no se lo va a pedir Dios si usted apenas está en Ur. Esto no se lo va a pedir a usted Dios si usted todavía está en Aram. Porque Aram fue la primera escala. Y de ahí no se movió. Y qué triste, ¿verdad? Si Abraham obedece a Dios y no se queda en Aram, su padre posiblemente no hubiera muerto. ¿Por qué era el más perfecto? Pues en él se quema toda la víctima, toda la ofrenda. Entonces significa que él estaba consciente que su hijo iba a desaparecer totalmente. Es que, óigame, quizás usted y yo nunca hemos sido probados así. Por eso es perfecto. Porque va a desaparecer completamente. Amén. Era por ello la expresión más completa del abandono del don ofrecido a Dios. Y lo tremendo es también de que esto excluye todo propio provecho. No hay ningún provecho para ti, Abraham. De esto así en la ofrenda, en entregármelo, no hay ningún provecho. Tienes que quemarlo enteramente. O sea, tiene que desaparecer completamente lo que te estoy pidiendo. Por eso le decía, en holocausto. No es eso que usted y yo hemos hecho. Ay, yo le vengo a entregar a mi hijo y lo traemos a presentar. ¿Quién lo presenta? Y si nos dijera, entrégamelo en holocausto, lo haríamos. No, hermano, no estamos en esa era. A ver, ve, ya ve. Es que, óigame, para Dios no hay era cuando Él pide. Para Él no hay momento bueno ni momento malo cuando Él pide. No, es que mire, yo no lo puedo dar porque hoy no tengo. Es que no lo puedo dar porque no me alcanza. Es que Dios no está dependiendo del tiempo, de la situación. Él solo pide. Porque quiero decirle algo que voy a tocar más adelante. Ismael ya había sido sacado. Entonces se quedaba verdaderamente solo. Y no le suplicaba a Dios por a quién iba a heredar, pues. Véalas todos los ingredientes del por qué esto era algo tremendo, porque era perfecto, porque todo era para Dios y nada para él.
todo el provecho para Dios y ningún provecho para mí. No se le puede dar así nomás a Dios. Se necesita ser probado continuamente. Por eso, hermano, no reneguemos por las pruebas. Dios probó a Abraham, no para hacerle tropezar y caer. Cuando Dios lo prueba a usted o a mí, no lo hace para que tropecemos o para que caigamos. No lo hace para que nosotros, ¿cómo le podría decir? Nos avergüence, no nos avergüenza lo que Dios nos pide. No es para que seamos avergonzados, mejor dicho. Cuando Dios prueba nuestro corazón, no es para avergonzarnos a nosotros. No, quien se avergüenza es la carne. O sea, esto es el orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios a mí no me está avergonzando. Lo que Él está tratando conmigo no es para avergonzarme. Lo probó para que Abraham incrementara, aquí va una de las razones muy importantes, incrementara la capacidad de obedecer a Dios. Por eso, al nomás el llamamiento, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y ahí comienza en el camino una cantidad de situaciones. ¿Por qué está Dios probándolo? Para que Él incremente la capacidad de obedecer. Y entonces, ¿cómo vamos a obedecer si no hay nada que Dios nos pide? Cuando Dios nos pide algo y obedecemos, ahí comienza a crecer nuestra obediencia. Nuestra obediencia cada vez va siendo perfeccionada. Nos va enseñando el Señor y nos va probando gradualmente, de nada a mucho, de nada a todo. Entonces, cuando uno ya maduró, a uno ya no le duele, ya no le cuesta. Por eso la respuesta de un Job: Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito. ¿Por qué? Porque Job sabía que Dios no hace nada para mal. Y al final del libro, pues podemos darnos cuenta de que el capítulo 1, con el final del libro, uno dice, sí, qué tremendo. Claro, lo demás es lo profundo de la naturaleza humana. Por eso Dios trata. Pero usted ve el capítulo 1 con el final, es exactamente como cuando vemos a un Asaf. Viene Asaf y cuando comienza usted a leer el primer versículo, es un hombre que honra y glorifica al Señor. Sí, pero cuando usted empieza a leer más y más y más, empieza a ver que este hombre se está descomponiendo. Uy, ¿cómo es esto? Bendito sea el Dios todopoderoso, maravilloso, y le dicen cosas bellas del Señor y de repente se comienza a descomponer. No, lo que pasa es que Él lo hizo después de la prueba. No lo hizo en la prueba, lo hizo después de la prueba. Cuando se acabó la prueba, entonces dijo, bendito sea el Señor. Pero si nosotros hacemos un capítulo, un salmo, como Asaf, en el momento de la prueba, hacemos llorar a medio mundo, hacemos que todo el mundo se vaya de los caminos del Señor. Por eso los testimonios que damos aquí y que venimos a dar lástima no son testimonios. El testimonio se da después de que Dios nos ha sacado de la prueba, para que Él sea honrado en todo. Por eso, mientras no salga la prueba, no abra su boca, porque va a blasfemar. ¿Qué es probar? Hacer examen y experimentar de las cualidades de personas o cosas. Probó a Abraham para que desarrollara su carácter. ¡Qué tremendo, hermano! Mira qué carácter el que tenía en este momento ya Abraham, que Dios le dice, el versículo número 1, Abraham, heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único, etcétera, etcétera, etcétera,
El 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Carácter. Ay, Señor, ¿cómo? Pero ¿cómo es posible? Ay, no es el berrinche que nosotros hacemos. ¿Por qué a mí, Señor? Qué ridículo el que hacemos nosotros, manifestando que lo más que somos bebés en el Señor. Lo probó de la misma manera que el fuego refina al mineral. Es la corteza terrestre, el mineral, que tiene que ser eliminada y que quede el metal precioso y que quede la piedra preciosa. Ahora, ¿cómo nos prueba Dios? Nos prueba por medio de circunstancias difíciles. Nos prueba por sentimientos. En el caso de Abraham, era papá. Difícil, por sentimientos. Y a veces nos prueba por medio de cosas materiales, para ver nosotros cómo reaccionamos. Cuando reaccionamos mal, ese es el mineral que tiene que eliminarse. ¿Qué pensamos? ¿Qué hacemos cuando nos llega la prueba? Nos ponemos mal. Eso es lo que Dios está evidenciando. Eso quiere sacar. Ese mineral, ese es el que tiene que salir. Esa parte humana es la que tiene que salir. Ese sentimiento egoísta es el que tiene que salir. Cuando somos probados, nos podemos quejar y reclamarle a Dios. O cuando somos probados, podemos ver cómo Dios nos está forzando para forjar nuestro carácter. Es que tremendo es cuando usted puede comprender esto, hermano, cuando usted ya superó esa etapa en la cual usted ya no se va a quejar ni va a maldecir, sino que usted comienza a ver que en ese trato Dios está forzándolo a usted a tratar con ese carácter, que sea un buen carácter, donde usted siente de que no puede, porque usted quiere reaccionar de una forma indebida, negativa, pero no puede. ¿Por qué? Porque usted está comprendiendo que Dios le está permitiendo esa prueba para que usted se mantenga, no pierda el carácter. Es tremendo cuando uno siente que uno debe de quedarse callado, por ejemplo. Qué tremendo cuando uno siente que no debe de hacer nada. Qué tremendo cuando uno siente que lo están provocando y usted sabe de que no puede reaccionar. Cuando Dios nos prueba, lo hace para aquilatarnos. Amén. ¿Qué es lo que el Señor aquilata? La fe y la obediencia. ¿Qué es aquilatar? Examinar y graduar los quilates: oro, perlas, piedras preciosas. ¿Y qué es quilate? Unidad de peso para el oro, para las perlas y para las piedras preciosas. Por eso cuando usted dice, ¿y de cuántos quilates es su anillo? Lógico, estamos hablando de oro, ¿va? De tantos quilates, dice. O sea, es más oro que mineral. Ahora quiero preguntarle, ¿de cuántos quilates es nuestra obediencia? ¿De cuántos quilates es nuestra fe? ¿Tenemos fe? ¿Tenemos obediencia? ¿Por qué llegó Abraham a esta obediencia de entrega total? Bueno, estaba habituado
a recibir órdenes divinas desde su llamamiento. Yo le quiero preguntar, ¿desde cuándo Dios le da órdenes? Si usted me dice, hermano, desde que yo le conozco, qué bienaventurado. ¿Y por qué no desde que usted conoce al Señor recibe órdenes de parte de Cristo? Mire, es tremendo cuando uno oye los testimonios de ciertos hermanos de la iglesia, recién convertidos, y comparten, es que el Señor me puso en mi corazón, yo sentí que el Señor me dijo que hiciera esto, una vez estudiando la palabra, una vez en una prédica sentí que Dios me dijo, tú tienes que hacerlo. Qué bendición. Mire, qué lindo, o sea que Dios le ha estado a usted ensayando, lo ha estado probando, le ha estado hablando, le ha estado dando órdenes. Qué bienaventurado. Esto es trato, hermano. En el momento no dice uno que eso es bienaventuranza. No, cuando ya tenemos carácter, cuando ya tenemos madurez, decimos, qué bienaventurado. Sí, pero los que están siendo tratados no entienden ese idioma. Porque qué difícil es poder llegar a tener ese carácter. Había mostrado su obediencia a Dios al abandonar su tierra y su parentela. Algo más. Vete de tu tierra y de tu parentela. Salió, abandonó. Esto significa que anduvo errante después de su llamado por tierra hostil. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Cuánto tiempo anduvo errante en tierra hostil? ¿Y qué le quiero decir con tierra hostil? De que al andar en tierra hostil tuvo suficientes razones para regresarse a Ur y no lo hizo. Y lo saca a luz la epístola de los Hebreos. Tuvieron tiempo para regresar. ¿O no teníamos tiempo nosotros para regresar a nuestra vida antigua? Todavía nos queda chance. Si usted quiere regresarse, se está abierto. ¿Y por qué no se regresa? Mire, una de las cosas maravillosas en el Evangelio, de las cosas que el mundo habla y que no son ciertas, es de que nosotros aquí no estamos obligados. Si nosotros no tomamos es porque nosotros no queremos. Si nosotros no fumamos es porque nosotros no queremos. Si nosotros no bailamos es porque nosotros no queremos. Todo lo que ellos nos acusan, de que nosotros no vamos a la fiesta porque nosotros no queremos, eso es falso. No queremos en el sentido de que no es que nos obliguen, no, nosotros decimos, no quiero. Qué tremendo, ¿verdad? Todo, es que el pastor, ¿verdad? Sí, al pastor, y usted dice, no es el pastor. Si el pastor es un hombre común y corriente como yo, con más defectos que yo, no es el pastor. Pero ¿por qué nosotros no hemos regresado? Si andamos por tierra hostil. Amén. Quiero terminar con esto, porque me queda poco tiempo. Ahora, en este momento, en el capítulo 22, este espíritu de obediencia lo llevó a actuar la orden de sacrificar a su propio hijo. Ese espíritu de obediencia que cada vez iba creciendo, es para que vengamos y entreguemos aquello que nunca entregaríamos si no es a través de ese proceso. Ahora quiero decirle algo, usted que ya conoce la historia, demos un gran salto, solo como un paréntesis, demos un gran salto, salgámonos de aquí. Oiga, ¿qué pasó cuando él iba a introducir todo el cuchillo en su hijo? Dios tenía ya la provisión, pero era una prueba. Pero esa provisión no iba a aparecer y esa voz no iba a oírse si él no, en su corazón, porque es lo tremendo, no podemos engañar a Dios porque Dios ve el corazón. Porque yo puedo hacer todo esto de Abraham, pero en mi corazón no lo estoy haciendo, ni lo voy a hacer, ni lo voy a terminar. Pero cuando Dios vio en el corazón de Abraham la decisión de hacerlo, le dijo, no lo mates.
sé que eres obediente, sé que lo ibas a matar, sé que lo ibas a reducir a cenizas. Pero ¿qué fue lo que ganó Abraham? ¿Qué fue lo que logró Abraham? Es que el problema es que nosotros queremos todo eso sin querer matar a nuestro Isaac. Entonces dice, no, nunca lo vas a lograr, nunca lo vas a obtener. Ese es el problema de nosotros los creyentes. De que decimos, Señor, ¿por qué no me bendices? Sacrificar a su propio hijo. Difícil. Difícil orden. Porque primeramente se hacía a las divinidades cananeas. Pero como él ya estaba probado, él venía siendo probado, entonces cuando Dios le pidió algo, aunque eran prácticas cananeas, eso a él no le afectó. Era difícil, porque se podía cuestionar. Y como nosotros, los de la Judá, nos justificaríamos de no hacerlo, porque los demás lo hacen, Señor, no es posible. No creo que Dios me lo esté diciendo, porque todo el mundo lo hace. No, pero a ti Dios te lo ha pedido. Entonces, difícil la orden, porque Abraham podía valerse, como muchos de nosotros. Nos valemos. ¿Y si Dios lo está pidiendo? Difícil orden, porque Isaac se había convertido en lo que más amaba. Isaac se había convertido en él, en lo que más amaba. Y cuando no existía Isaac, y hoy que te he dado Isaac, él se ha convertido en lo que más ama. Tanto así que tengo que probarte. Y cuando no lo tenías. Mire, una de las cosas que yo he comprendido y le pido al Señor mantenerme así, porque nunca lo he pasado, ni lo voy a pasar en el sentido que como ley de Dios quiero irme primero. Pero yo siempre le he dicho a los hermanos que han perdido hijos, mire, si Dios le hubiera preguntado, te lo va a dar tantos años, ¿lo quieres así? Le aseguro que usted y yo decimos, sí, amén, no importa. Aunque sea 10 años, aunque sea 15 años, aunque sea 20 años, aunque sea 30 años, aunque sea 40 años, aunque sea 50 años. Sí, Señor, lo quiero. Pero como no nos han dicho, no aceptamos el que ellos partan. Pero antes no era lo que más amabas, hoy es lo que más... Y oigan, en el sentido de que se cree de que este hombre, Isaac, llegó a ser más importante que quizás Dios mismo en determinado momento. Entonces dijo Dios, no, lo voy a probar. ¿Y cómo lo voy a probar? Se lo voy a pedir. Si me lo da, lo va a tener siempre. Si no me lo da, no lo va a tener más. ¿Y cuántas cosas hemos perdido por no habérselas dado a Dios? Son cosas que uno, hermano, debe de decir, Dios mío, Señor, qué tremendo. Eso último que acabo de decir. Difícil también porque ya le había quitado a Ismael. Entonces, mira qué lindo también esto, veamos las cosas, saquémosle beneficio a las cosas. O sea, que si ya me quitó a Ismael, como él es veraz, significa que también me puede quitar a Isaac. Y si ya me quitó a Ismael, me va a quitar a Isaac. Siempre me voy a quedar sin nada. Pero yo elijo cómo quedarme sin nada. Desobedeciendo u obedeciendo. Todo modo lo voy a perder.
Y Ismael es la prueba. Yo siempre me voy a quedar sin nada, pero me puedo quedar sin nada desobediente y me puedo quedar sin nada obediente. ¿Cuál de las dos elijo? Y eso es lo que le pasa a muchos con el diezmo, que siempre se quedan sin nada y no lo dan. Es mejor quedarse sin nada dándolo. Y delante de mi Dios no es manipulación, oiga, porque nos hacen pedazos porque cuando hablamos del diezmo, pero es su corazón el que debe entender lo que le estoy diciendo. Si no, ¿por qué dice Malaquías y habla del devorador? Hay dos formas de quedarnos sin nada: en desobediencia y en obediencia. Usted elige. La diferencia que si lo hacemos en obediencia, mire el resultado. En toda su vida no había hecho sino caminar errante por orden de su Dios, llevado de misteriosos designios y lejanas promesas. Y lejanas promesas. Pero qué bendición que una vez más, enseñanza para nosotros. ¿Cuál es la conclusión de toda esta noche? Una vez más se entrega ciegamente en las manos de su Dios. Una vez más se entrega ciegamente en las manos de su Dios. Y no hay mejor forma de estar en Dios que desnudos. Para el que me entienda lo que acabo de decir. Porque cuando no tengo nada, verdaderamente dependo de Dios. Y si dependo de Dios y no tengo nada, ¿usted cree que voy a estar abandonado? Por eso, bienaventurado aquellos que Dios ha ido probando. La prueba nos lleva a esto, a una vida de verdadera fe y obediencia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Hemos entendido muy claramente, Señor, que la prueba no es para hacernos tropezar ni caer, ni para avergonzarnos, sino para incrementar nuestra capacidad de obediencia a ti, Señor. Esa es la única razón de la prueba. Aquilatar nuestra fe, aquilatar nuestra obediencia, a que desarrollemos un buen carácter. Hermano, Dios nos prueba en este sentido que estamos hablando. Nos prueba con circunstancias muy difíciles. Nos prueba en lo sentimental. Qué horrible, qué espantoso, hermano, el pedido para Abraham de su hijo. Los que somos padres decimos, qué tremenda la prueba. Qué difícil ser cristiano. Sí, hermano, es difícil. Porque es una lucha desde el llamamiento a la obediencia. Desde el llamamiento a la muerte. Desde el llamamiento en todo nuestro caminar de fe. Dos cosas le decía que pueden pasar cuando somos probados: quejarnos o ver cómo Dios nos está forzando para forjar nuestro carácter. ¿Estás dispuesto a seguir caminando? ¿O puedes o quieres regresar a Ur?
¿Estás dispuesto a seguir 3 días de camino como lo hizo Abraham? No sabiendo en qué monte vas a sacrificar a Isaac. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios no nos da todas las órdenes de una vez, sino que va en proceso, porque no lo haríamos. Pero Él en el caminar nos irá probando para que se vaya incrementando en nosotros la obediencia. Y todo va a hacerlo gradualmente el Señor. Aquellos que ya tenemos algunos días de estar en el Señor, sabemos que Dios no lo pide todo de una vez. Es progresivo el pedido. Jamás el Señor nos va a pedir algo que nosotros no podamos. Por eso, si usted ha sido llevado de prueba en prueba, de vasija en vasija para hacer un buen vino, y usted ha sentido que hay momentos que parece un odre ahumado colgado de un hilo, de un lazo, sin saber de que el próximo vino será mejor de sabor. Pero Dios por eso lo hace, lo permite. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender que es una bendición la prueba para nuestra vida. Señor, ayúdanos, por favor. Sé propicio, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús.